de ahí me viene esa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Estamos en Nivel 5, una nueva emisión. Saludo como siempre a Patricia Figueroa. Andrés, colegas, Sergio Andrés, y no decimos quién es el invitado. Sí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, Víctor Torres? Andrés, saludos al auditorio. Y Jorge Aragón, como siempre, por supuesto, son los cuatro que formamos parte de Nivel 5. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, aquí saludando al auditorio. Y hoy nuestro invitado es Javier Valdés, bueno, periodista principalmente, pero sobre todo quien mejor ha retratado en los últimos años quizás las pequeñas historias que forman parte de una gran historia que es esto que permea a toda la sociedad de Sinaloa, que es el narcotráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier Valdés? Muy bien, muchas gracias, Andrés, de estar aquí. Estoy contento en Nivel 5, encantado de saludarlos a Pati, a Víctor, a Jorge, y un saludo a tu auditorio. Javier Valdés, hay que decirlo, formó parte durante muchos años también de esta empresa de televisoras Grupo Pacífico, ahora es parte de un semanario, del semanario Río 12, y bueno, recientemente acaba de publicar este libro que traigo acá bajo la manga, de Levantados, que es uno de los 4 libros que completamente hablan sobre el tema del narcotráfico, este en particular de la privación ilegal de la libertad. Pero el tema con nosotros sería, en todo caso, cómo el narcotráfico ha ido permeando cada una de las áreas de la sociedad, sobre todo en un estado como el nuestro, que es Sinaloa. No solo es un tema de seguridad el narcotráfico, como a veces se quiere ver, no solo es un tema de homicidios, tampoco es solo un tema económico, que también inyecta mucho dinero a la economía. Yo sostengo que no al grado de hablar de una narcoeconomía, al menos no en el estado de Sinaloa, ya lo podríamos estar hablando un poco más adelante. No solo entonces es un tema policíaco, no solo es un tema económico, sino también es sobre todo un tema social, porque finalmente el narcotráfico ha permeado cada una de las áreas estas, y sobre todo lo social, a tal grado que hay una permisibilidad, yo diría ofensiva, en muchísimos sectores de la sociedad de Sinaloa y de todo México, pero en particular la de Sinaloa. Ha sido demasiados años quizás conviviendo con el narcotráfico, quizás desde los años 60. Esto ha llevado a esa permisibilidad y por otro lado también ese poderío económico ha llevado a que distintos sectores pues permitan muchas cosas y eso altera cualquier convivencia social. Eso es lo que me gustaría a mí que empezáramos a hablar. No sé, Jorge, si quieres empezamos contigo, que también Jorge escribió en algún momento una novela relacionada con el tema de la seguridad del narcotráfico. Fíjate que no solo eso, no, también es que me estaba acordando, yo tengo un mini ensayo que se llama Los gobernadores y la violencia. Lo escribí hace 10 años y le acabo de dar una actualizada y me lo publicó Politeia. Le cambiaste una coma. Casi. Porque no había mucho que cambiar. No, es que yo este ensayo, cuando lo escribí, tenía unos 2 años, más o menos, que había empezado el periodo de Juan Millán en la gobernatura, porque el ensayo se llama Los gobernadores y la violencia. Entonces, la actualizada que le pegué fue básicamente los periodos de Juan Millán y de Jesús Aguilar, pero venía desde Alfonso G. Calderón, es este mini ensayo de los gobernadores y la violencia. Y sí, o sea, sí, el problema tú dices, es un problema social. Yo ya diría, es un problema cultural, ¿eh? Y mira, que es difícil fundar una cultura, ¿no? Lograrla. Entonces, sí, en particular aquí en Sinaloa, decías tú, tienes esa duda, yo también la tengo, sobre si somos una narcoeconomía. Yo discrepo un poco contigo. Creo que sí, ya en una buena medida, ya somos una narcoeconomía. Pero de lo que sí no tengo dudas es de que somos una narcocultura. Llevó tiempo lograrlo, pero ya lo logramos. Somos un estado donde la cultura es fundamentalmente narca. Eso es lo que lanzaría yo ahorita así, de entrada, también. Víctor. Bueno, a mí me preocupa principalmente la parte social y ahí enfocaría sobre todo la cuestión de los jóvenes, ¿no? O sea, es triste ver cómo se ha ido cancelando el futuro de la juventud. Si hablamos específicamente de Sinaloa, pues vemos tristemente
que desde que se ha empezado a enraizar el narcotráfico y ha empezado a crecer y a depender en mayor medida la economía del narcotráfico, pues vemos, sí hay muchos saldos, pero yo creo que el saldo que más duele en lo particular creo que es cómo se ha ido cancelando el futuro de los jóvenes. Si vemos que dentro de las 60,000 o 70,000, no sé cuál será la cifra ya certera de víctimas que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, vamos a encontrar desgraciadamente un altísimo porcentaje de jóvenes, muchos de ellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad de un empleo y se enrolaron en el narcotráfico. Esa es la parte que para mí me resulta mucho más... Sí, la gran mayoría de los homicidios son de entre los 18 y los 29 años, o si te vas a los 35, ahí está todavía. Es una industria de jóvenes el narcotráfico. Sí. Es muy raro el narcotraficante viejo. Sí, además es muy raro que llegue a esa avanzada. Lo vemos sí, ¿no? Como una gran carencia que se ha dado, ¿no? Creo que también el narcotráfico ha estado inteligentemente cubriendo áreas que el gobierno no atiende, ¿no? Específicamente la generación de empleos, las oportunidades de educación e incluso el desarrollo de las propias comunidades en cuanto a servicios. Hay comunidades que tienen centros de salud porque los narcos los han hecho. Hay comunidades que tienen electrificación porque los narcotraficantes les han llevado electrificación. Eso es una verdadera vergüenza para todos, pero sobre todo, bueno, esos vacíos que ha ido dejando el gobierno, que no ha atendido, digamos, su función esencial, los ha llenado el narcotráfico y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Pati. Y todos los caminos, siempre que hablamos de México, yo me permitiría decir que llevan a la corrupción. Sí. Hay un estudio, se hacen poco realmente estudios profundos sobre el tema, pero hay un estudio que se publicó hace 2 años, el Instituto de Acción Ciudadana Buscalia, fue muy nombrado ese documento, y resulta que más del 70% de los ayuntamientos está copado por el narco, es decir, el narcotráfico en complicidad con las policías o con los gobiernos. El gobierno es el cómplice de todo esto, porque no puede crecer el narcotráfico a los niveles que está creciendo o que ha crecido en México sin esa complicidad, que ahora se aúna también a la complicidad de los empresarios, de muchos empresarios, diría. Quítale la economía del narco a Sinaloa y a ver cómo quedamos, primero. Y segundo, yo creo ahí con Jorge estaría también un poquito discutiendo el tema de la cultura. El enésimo robo que nos han hecho los narcotraficantes es el folclore. Es decir, el folclore, nuestra música, la han robado también para hacerla propia. Es como cuando se habló mucho de rescate al Tata. Es decir, ¿quién se lo robó? ¿Quién lo secuestró? Pues el narco. Ah, bueno, entonces están reconociendo que lo secuestraron, porque es un espacio público secuestrado. Ahora bien, el tema de ¿qué nos han robado los narcos? ¿O qué nos ha robado este grupo de delincuentes, que son los menos, yo creo que siguen siendo los menos, pero que nos han robado folclore, nos han robado territorio y nos han robado todo lo que el gobierno, el mal gobierno en general, les ha permitido que nos sigan robando? Yo no coincido contigo ahí en cuanto al robo. Yo creo que más, bueno, a lo mejor es cuestión de definiciones, ¿no? Yo creo que el narcotráfico ha llegado para cubrir vacíos, ha llenado vacíos que ha dejado el gobierno, los empresarios, la sociedad en su conjunto, la iglesia incluso, que también está corrompida por el narcotráfico, hay que decirlo, pues ellos están llenando espacios que... ¿Cubrir vacíos? ¿A qué te refieres? Ya vacíos que todo lo cubren con dinero. Todo lo compran con dinero. Y se han ido comprando pero no solo ellos, espacios territoriales, pero también espacios culturales, espacios sociales. Pero es un robo al folclore. Ese no puede ser una cobertura de espacios, es un robo del folclore. Han ido llenando espacios vacíos. Yo creo lo que dice Víctor es que a lo mejor quizás sea solo una cuestión de definiciones, pues, de palabras de diccionario. O sea, no te puedes robar lo que alguien tiró. O sea, si yo tiro mi billetera así intencionalmente y tú la recoges, no te la estás robando. Ahora, porque yo la abandoné. Tampoco pregunté de quién era, ¿no? En la zona, hay lugares, Javier lo ha investigado mejor, hay lugares de Sinaloa en donde no ha llegado ni siquiera un funcionario menor del gobierno a preguntarle a la gente qué les hace falta. Ahora ya no los dejan llegar, pero el asunto es que tuvieron muchísimos años simplemente para dar atención médica a la gente y nunca lo hicieron. Esos espacios los está llenando el narcotráfico, nunca generaron empleos, esos espacios los está llenando el narcotráfico y genera empleo, genera salud, genera servicios. Entonces la gente lo quiere, necesita finalmente sobrevivir. En buena medida yo creo que se explica lo que está pasando en el país, precisamente por esos vacíos que ha ido dejando el gobierno
y la iniciativa privada, que también se da golpes de pecho. Antes de pasarle la voz a Javier, yo quisiera nada más matizar en la parte que dice Víctor, o al menos es mi punto de vista, en lo que se refiere a salud y cualquier otro tipo de servicios, pues son también los menos. Tampoco vamos a magnificar que el narco anda por ahí haciendo obras de electrificación ni poniendo hospitales en ningún lado, ¿no? Hay casos, muchos, desgraciadamente, en los cuales ha sucedido, por supuesto, pero tampoco son el logro de complicidad, ¿no? En los pueblos pequeños. Javier. Sí, yo creo que no hay que ubicar al narco, al crimen organizado y al gobierno por separado, porque en ocasiones son lo mismo. O sea, no solo se trata de llegar a lugares en los que no está el gobierno, también el narco ha llegado a lugares en los que estaba el gobierno y fue desplazado, bien porque el gobierno no tiene el poderío, la capacidad, la defensa, porque no asume su responsabilidad, pero también porque está coludido con los criminales. Eso también hay que decirlo. O sea, no solo es un robo o un desplazamiento, también es la entrega de la ciudad, de cierto sector poblacional, de cierta región, de cierta comunidad. Algunos de negociados y otros bajo presión, ¿no? Sí, claro, por supuesto, se combina, ¿no? Sí. Y lo otro que yo quiero comentar a raíz de tu primer señalamiento, Andrés, es que el narcotráfico dejó de ser un fenómeno policíaco. Dejó de ser un asunto de buenos y malos, porque yo, que no soy narco, ni soy policía, sino periodista, o mi hijo de 14 años, que es un chavo que está estudiando, somos víctimas de esta situación, de un lado y de otro. Yo creo que el narcotráfico entonces se convirtió en una forma de vida. Así es. En una forma de vida que nos implica en muchos sentidos, y nuestros recorridos a la escuela, al trabajo, nuestra convivencia que nos destazó en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, nos quitó la convivencia, pudrió nuestro tejido social. Y si la sociedad sinaloense en los 70, quizá los 80, pintaba la raya respecto a los narcotraficantes, después terminó prohijando a los narcos, y ahora en buena medida hay niveles de complicidad con los criminales. Entonces, no es porque la gente esté o no metida, es una convivencia necesaria, incluso inevitable, con los criminales. No son tiempos en los que podíamos decir los narcos de aquí para allá, en Tierra Blanca, en algún sector, y podías tú elegir a dónde vivir, dónde instalarte, dónde trabajar. Estaban ubicadas las colonias. En función de eso. Sí. Ya no hay línea divisoria. Vivían en guetos, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente, esto está marcando el ADN de nuestros niños y nuestros jóvenes. Como lo dijo Monsiváis en la crónica de mi segundo libro, Mala Hierba, el narcotráfico es un proceso educativo también. Y entonces está marcando a niños y jóvenes que van a recordar este periodo como un periodo de guerra. Y están asumiendo ellos la muerte violenta, el homicidio, como muerte natural. Ese es saldo más triste, peligroso, terrible, desolador, que quizá no lo estamos viendo ahora, lo vamos a ver mañana. Cuando estos niños y jóvenes... toda esa generación marcada. Exacto. Hay que preguntarse qué clase de novios van a ser. Si vieron en este ambiente, cómo van a tratar a la chava, cómo van a educar a los niños cuando sean maestros, qué clase de periodistas. Espero que no lleguen a tanto pesimismo, ¿no? Eso es lo más peligroso, triste, es un saldo que nadie cuenta, que hay que contarlo no con números, sino con un buen periodismo. Bueno, vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5, nuestro invitado es Javier Valdés, por supuesto, nosotros 4 como siempre aquí con usted. Vamos a una pausa, estamos de regreso, estamos hablando del narco, el infiltrado social. Bueno, estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando del narcotráfico, el infiltrado social y bueno,
podríamos también decir un infiltrado cultural, un infiltrado económico, etcétera, ¿no? Particularmente el narcotráfico, digamos, en los últimos años pareciera, sobre todo con la lucha del presidente Calderón, que se convirtió en un asunto sí de buenos y malos, como Perdón, decía. te voy a corregir. La lucha del presidente Calderón, la lucha del Ejército y de la Marina, de las Fuerzas Armadas. Sí, a la que envió el presidente Calderón. Él nunca salió a... No. Se puso un traje. Bueno, pero es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Por ¿no? favor, pero el presidente Lo Calderón... más que hizo fue ponerse el trajecito. Bueno, lo digo caricaturesco. únicamente, obviamente, para efectos de explicación y no ser tan largo la explicación. Pero bueno, finalmente es verdad, no es el presidente Calderón, es todo su gobierno, digamos, particularmente las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, y esta gran policía que creo que dice, el último dato que dio son más de 60,000 los elementos de la Policía Federal Preventiva, y bueno, digamos, todas estas fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico. Pero decía, no es, aunque él sí lo puso así, un asunto de buenos y malos, sino un asunto también, al menos en los últimos años, un asunto de seguridad nacional, como lo llamó él, y un asunto sí también de que costó muchísimas vidas. Tú decías el dato ahorita de 60,000 muertos. Sí, ¿no? y además un asunto de complicidad, porque a Calderón le sirvió de entrada para tratar de legitimar su gobierno, la guerra contra el narcotráfico. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta, muchos, yo creo que hoy ya casi toda la población se da cuenta de que esta guerra, aunque hay que decirlo, estaba revisando una encuesta muy reciente de julio pasado de un organismo, el Centro de Estudios Sociales del Colegio de México, y el 50%, por cerrar números, de la población mexicana aprueba la guerra contra el narco, está de acuerdo con esa lucha del presidente Calderón. Pero la gran complicidad, Andrés, que se ha dado, Javier, Pati, Jorge, del presidente con el gobierno de Estados Unidos. Ya casi al final de su sexenio, Calderón hace un pronunciamiento público contra un punto que me parece a mí de fondo toral: el tráfico de armas, el gran negocio de los estadounidenses. Nos venden las armas, aquí ponemos los muertos, les vendemos las drogas,